Vamos a hablar entonces de selecciones. ¿Listo? Las selecciones en Photoshop que son muy importantes para los montajes. Voy a abrir cualquier archivo. ¿Sí? Vamos a abrir, por ejemplo, este archivo. Y pues para hablar de las herramientas de selección, entonces vamos a empezar. Voy a decirle aquí convertir documento al espacio de trabajo actual. En este caso estamos trabajando en Adobe RGB. Y esta es una foto que tiene, vamos a ir por aquí abajo, 1280 por 960. ¿Sí? Esa es la medida. Versiones antiguas de Photoshop uno tenía que presionar Option Click en esta área. Bueno, ¿cuáles son las herramientas de selección? Hay que aclarar también, ¿no? Pues ya lo había dicho, pero vuelvo y lo repito, que en Photoshop CC 2015 estas herramientas pueden cambiar porque se añadieron estos tres puntitos, los cuales significan que yo puedo editar la barra de herramientas, toolbar, donde yo puedo agregar o quitar herramientas, ¿sí? De un lado para otro, y eso va a significar que luego en esta área yo voy a ver solo ciertas herramientas, ¿vale? Eso me gusta recordarlo con frecuencia porque muchas veces llega uno a un Photoshop de otra persona o en algún lado donde no va a encontrar todas las herramientas que habitualmente encuentra o las encuentra en otro orden. Va a ser por eso. Voy a decirle a Restore Defaults para que me deje la barra como normalmente la vamos a encontrar. Vamos a decirle aquí Done. Y voy a ir por aquí arriba para tener la herramienta Move activa. Bueno, entonces las herramientas de selección son estas que están acá por un lado. Por acá tenemos también estas de aquí. Y también tenemos estas de acá. Si yo voy a hacer una selección, por ejemplo, rectangular, entonces basta con que yo arrastre en un área en específico. Hay algunos detalles aquí que son importantes, así que de pronto algunas personas pasan a la ligera, pero hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, si yo permanezco en la herramienta selección rectangular, o esto se llama rectangular marquee, ¿sí? O marco rectangular, como se llama la herramienta. Si yo permanezco en esa herramienta, la flecha que sale es blanca. Eso significa que tú puedes mover la selección sin ningún problema. O sea, mover la selección nada más. Pero si yo voy a la herramienta mover, al colocarme dentro, no se va a mover la selección, sino se va a quitar el pedazo de la imagen. Voy a darle deshacer. Entonces, por eso es muy importante saber si estoy en la herramienta de selección o si estoy en la herramienta mover. Bien. Si por ejemplo yo me coloco en la herramienta mover, que es B corta, y presiono la tecla Alt, vemos una flecha doble, lo que significa que él va a copiar ese elemento y yo podría de nuevo Alt y copiarlo, etcétera, pero esto es una copia un poco engañosa porque no nos está creando capas. Si tú te das cuenta, seguimos en la capa fondo. Vamos a darle comando al Z. Bien. Esa es una selección rectangular básica, y cuando digo básica es que en la parte superior nosotros vamos a encontrar estilos. O sea, básico me refiero a estilo normal. El estilo normal es esto que estamos haciendo, arrastramos libremente sobre un área. Si yo quiero eliminar esta selección, es decir, ya no la quiero, de pronto me arrepentí o quiero hacer otra cosa, entonces tengo que deseleccionar, ¿sí? No es suprimir, porque si yo le digo suprimir, me aparece el panel relleno y eso no es lo que yo quiero. Necesito deseleccionar, y para deseleccionar le digo select, deselect. Puedes aprenderte el método abreviado control D. ¿Listo? Si yo por el contrario no utilizo el estilo normal, sino radio fijo o fixed radio, él utiliza una escala, por ejemplo 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, bueno, etcétera, y a partir de esa escala él va a trabajar, hace una selección a partir de una escala en específico. Comando D, de seleccionar. También tengo otra opción que muchas veces es recurrente y es el fixed size o el tamaño fijo. Muchas veces tú quieres hacer una selección de un tamaño, por ejemplo,
560 píxeles por 200, ¿sí? Quizás porque tengo un banner, voy a trabajar en web, o si estoy trabajando en impresos quiero algo, podríamos decir de 9 centímetros por 6, ¿sí? O sea, quiero algo, una selección fija. Entonces acá la podríamos estar trabajando. Si yo quiero una selección fija de 400 por 400, y como en este caso estamos trabajando píxeles, pues al hacer clic queda una selección de esa medida exactamente. Pero ¿qué es exactamente una selección? Claro, vimos ahorita que se quitó el pedazo, ¿no? Pero la selección lo podemos entender como que hay un área que se puede afectar y otra área que no. Podríamos decir que yo puedo trabajar en esta área o estoy seleccionando esta área de píxeles para hacerle algo. Por ejemplo, cuando uno pintaba en aerógrafo, no sé si tú alcanzaste a pintar en aerógrafo, pero uno enmascara áreas, ¿no? Entonces toma una cuchilla fina y esa cuchilla la usa para seleccionar áreas. Entonces tapa uno todo con papel contact, después destapa áreas y esa área que tú destapas con la cuchilla, después coges el aerógrafo y comienzas a pintar solo en esa área, ¿no? Entonces puede entenderse también la selección como un área enmascarada, ¿vale? Porque estamos, haz de cuenta, como enmascarando lo que está por fuera y estamos dejando visible solo lo que está aquí por dentro, lo que tú estás viendo aquí en el rectángulo, ¿sí? De hecho, si nosotros nos vamos por aquí a una herramienta que se llama máscara rápida, tú puedes ver tal cual lo que te estoy explicando. Hay un área enmascarada y hay un área que se está afectando. Entonces, si yo, por ejemplo, en esta área que tengo aquí seleccionada, que puedo moverla, como habíamos visto, y yo le coloco, por decir, un ajuste. Yo le digo, bueno, quiero que esa área tenga un ajuste y que ese ajuste sea blanco y negro. Entonces se le aplicaría el ajuste blanco y negro solo a esa área. Yo de repente podría utilizar tinta y colocarle un color en particular con una saturación, etc. Solo a esa área porque lo demás está enmascarado. ¿Vale? Vamos a decirle cancelar. Adicionalmente puedo copiar esta imagen o copiar ese pedacito y ponerlo en otro lienzo, crear una capa, es decir, ese es un pedazo que yo estoy tomando para hacer algo, ¿vale? Y ese pedacito llamado selección es el que se denomina en Photoshop selección, porque todo lo que nosotros vemos en este menú que se llama Select se refiere a selección de píxeles. Yo en Photoshop puedo seleccionar texto, puedo seleccionar vectores, puedo seleccionar pinceles, bueno, puedo seleccionar muchas cosas, pero la palabra select se refiere a esto, ¿vale? Y cuando hablamos de herramientas de selección se refiere a esto. Bueno, pero vemos otros iconos. Por ejemplo, tenemos acá el icono de añadir a selección, sustraer o intersectar. ¿Esto qué significa? Yo en este momento estoy en nueva selección. Si yo, por ejemplo, creo otra selección nueva, vamos a ver que la anterior se va. Voy a cambiarme de estilo a normal. Entonces, arrastro y cada vez que arrastre, la anterior se nos va. Ese es un común denominador cada vez que hacemos una selección. Pero si yo quiero cambiar este comportamiento en el que cada vez que haga una selección se vaya la anterior, pues yo puedo decirle acá clic y aquí lo que vamos a hacer es añadir una selección. Por lo cual cuando yo arrastro aparece un más y se está añadiendo área a lo que estoy seleccionando. Y este también es un común denominador en todas las herramientas de selección. No importa si es el óvalo, si es la varita mágica, si es cualquiera de las herramientas de lazo, siempre vas a poder añadir y vas a poder sustraer. Por ejemplo, esta área ya no la quiero. Yo tengo aquí una herramienta que se llama elipse y esta herramienta elipse puede también sustraer. O sea que yo puedo, aunque hice cosas con rectángulo, sustraer con un círculo o añadir, comando Z, con un círculo. Una de las preguntas recurrentes o podríamos decir de esas piedritas que ponen por ahí a veces es que yo tengo la tecla Shift siempre para hacer formas proporcionales, ¿verdad? Resulta que cuando
yo me coloco en nuevo, ¿sí? Y presiono la tecla Shift. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Añade. Vamos a darle comando Z. O sea que Shift añade. No sirve para hacer una forma, un círculo proporcional. Pero si yo utilizo la tecla Shift, hago un hueco, es decir, o más bien sustraigo, ¿no? Para colocarlo en el término correcto. Entonces la pregunta de la que te hablo es, ¿y yo cómo hago para hacer un círculo perfecto añadido? ¿Sí? Es así. Yo arrastro, vamos a hacerlo con Shift, arrastro, suelto y vuelvo y presiono Shift y ahí ya me lo tomo. Arrastramos y listo. Ahí estamos añadiendo un círculo perfecto. Sí, hay que hacer ese pequeño truquito. Podemos entonces añadir con Shift, restar con Alt. Si yo quiero mover todo este elemento, herramienta mover, arrastro y pues ya estaríamos tomando todo este objeto. Quiero quitar la selección, comando D. Bien, entonces tenemos cierta similitud entre la herramienta elipse y la herramienta rectángulo, pues la herramienta elipse también tiene los estilos fijo, radio fijo y tamaño fijo, ¿sí? Cuando queremos dar un tamaño. También es importante entender que las herramientas de Photoshop y las opciones de Photoshop quedan por defecto, o sea que tú lo dejaste acá en Fix Size 64x64, él, digamos, no puedo arrastrar para hacer un círculo, sino él siempre hace eso. Digamos que lo hice así la última vez, luego me fui a Cartagena 2 meses, fui a pasear, volví, prendí mi computador y cuando abro Photoshop esto sigue así. Photoshop deja los parámetros, ¿sí? Que tú utilizas de últimas por defecto. Entonces, ojo, pero tú me dices, no, pues que yo quería hacer un círculo libre, entonces tengo que pasarme a normal y otra vez, ¿no? Comenzar a hacer este trabajo, etcétera. Así se hace, comando D. Por aquí hay dos herramientas que poco se usan, están hace muchísimo tiempo en Photoshop, creo que es de Photoshop 5, si no estoy mal, y son la herramienta Single Row Marquee Tool y Single Column Marquee Tool. Sirven para seleccionar un píxel de ancho o un píxel de alto. Y entonces yo puedo hacer clic y él seleccionaría solamente un píxel de alto por todo el ancho de lo que tenga esa imagen. ¿Para qué sirve eso? Lo utilizan mucho para hacer texturas, ¿no? Se usó, habían muchas técnicas que se usaban antes para hacer fondos para la web, donde yo podía seleccionar un píxel a lo ancho o un píxel a lo alto, ¿sí? Aunque son herramientas que pues, no tienen tanta frecuencia de uso como las otras. Hablando de selección, tenemos también por acá otras herramientas de selección, por ejemplo la herramienta lazo. La herramienta lazo sirve para hacer un arrastre libre y entonces ya tienes tu selección. Igual puedo moverla. Una generalidad que tiene que ver con la selección en Photoshop es que la selección como tal se puede transformar. Por ejemplo, si yo voy a Select y yo quiero esa misma forma, pero la quiero rotar, pero no quiero cortar, no sé si me explico. Quiero solo rotar la selección o quiero agrandar la selección. Para eso existe el Transform Selection o el Transformar Selección por el menú Selección. Entonces voy por acá y a la selección le aparece un bounding box a través del cual yo puedo cambiar el tamaño de la selección sin afectar el contenido. Voy a decirle aceptar. Si yo lo que quiero es ya tomar el objeto como tal y hacerle algún cambio, cortarlo, pues ya voy a la herramienta mover. ¿Sí ves la diferencia entre ir a mover o estar en la herramienta de selección? Si yo voy a mover y llego a cambiar algo, aquí sí se me va a cortar el objeto y se va a modificar el contenido. Entonces eso es un detalle muy importante. Comando D, deseleccionamos. Perdón, voy a darle aquí cancel. Deseleccionamos. Si cada vez que yo hago transformación, él me pide rectificar. Voy a ir a la siguiente herramienta que se llama Polygonal Lazo. Esta herramienta sirve para hacer selecciones cada vez que hago clic y suelto, clic y suelto, ¿vale? Al final cierro con doble clic y tengo una selección. Voy a abrir por acá otra foto de las que tengo en mi álbum. Es una foto de
creo que es como una gaviota bebé, no sé, se me hace, es una gaviotita. Y bueno, por ejemplo, quiero seleccionar parte de este elemento. Entonces voy a ir por acá al lazo. Entonces, si yo tengo buen pulso, podría irme por aquí al lazo y más o menos ir arrastrando. Yo acá estoy trabajando sin mouse y pues me queda más difícil con el trackpad de mi computador, pero digamos, si uno tiene más o menos buen pulso, podría aventarse a hacerlo con esta herramienta. Y entonces, bueno, digamos que yo voy a hacer algo así. ¿Qué pasa? Como esta herramienta tiene la misma naturaleza que las anteriormente mostradas, pues yo voy a poder añadir y restar. Voy a acercarme, tecla Z, arrastro hacia la derecha, barra espaciadora, herramienta a mano, y yo podría con la herramienta, la misma herramienta lazo, presionar la tecla Alt para restar, tecla Shift para añadir, ¿sí? Tecla Alt para restar, y entonces aquí estaríamos puliendo de alguna manera esa selección, aunque a decir verdad es un trabajo un poquito tedioso, porque pues podemos ir librando este trabajo de otra manera, pero funciona. Alt, restar, Shift, añadir. Pero yo puedo combinar las herramientas. Hay un truco que es el siguiente. Voy a utilizar la herramienta lazo momentáneamente. ¿A qué me refiero con momentáneamente? Mira, aquí estoy arrastrando con la herramienta lazo, pero digamos que llega un punto en que yo quiero que sea lazo poligonal. No he soltado el mouse, presiono Alt y ahí sí suelto. El icono cambió. Yo podría seguir pintando. Ahí me quedó una imperfección, pero no importa. Si llego a soltar la selección, se cierra. De pronto alguien dice, uy, no, ya se me dañó. No, no se ha dañado. O sea, yo puedo decirle, oiga, pues no importa. Sigamos con el polígono y vamos a decirle añadir. Entonces, Shift y añadimos. De pronto pasa esto, ¿no? Muchas veces uno estornudé. No le puedo dar control Z, ni comando Z, ni comando al Z, ni control al Z, porque no he terminado el proceso. Pero si tú presionas la tecla backspace o suprimir, te devuelves un paso. Y así no has perdido tu trabajo. Vamos a ir completando. Vienes por acá, por acá. Vamos a ir completando. ¿Vale? Y entonces llegamos a un punto, por ejemplo por acá. Y bueno, ya quiero llegar hasta ahí. Digamos que mi selección va a ir hasta acá. Entonces, vengo por acá y ya podría meterme a esta área para que se haga un añadido bien hecho. Aquí puedo seguir añadiendo otro poco para mejorar mi selección, ¿sí? Entonces acá estamos combinando la herramienta lazo y la herramienta lazo poligonal. Si yo quiero mover este elemento, entonces voy a la herramienta mover, lo copio, ¿verdad? Y lo arrastro, ¿vale? Voy a alejarme, voy a ir por acá, ¿sí es? Entonces, estamos utilizando la herramienta lazo y lazo poligonal. Vamos a darle comando D. Pero hay una herramienta que se llama la herramienta lazo magnético, que es muy interesante, también lleva pues casi toda la vida en Photoshop. Y se trata de ir arrastrando sin hacer clic. O sea que yo solo llevo el mouse y él muy inteligentemente me va a ir seleccionando la silueta. Claro, van a llegar puntos en los que se le va a hacer mucho más difícil, pero él se vale de los altos contrastes y la detección de la forma va a ser mucho más sencilla. Obviamente que esto no nos va a servir todas las veces. Acá pues puede deducirlo mejor porque hay una diferenciación entre el objeto y el fondo.
más o menos se entiende, pero si tú por ejemplo tienes un objeto, una flor que está metida en un bosque o no sé, pueden haber selecciones mucho menos exitosas que esta. Acá podemos ver, vamos a darle como, creo que se me perdió. Espérate, lo voy a deshacer porque se me perdió la selección, o sea, le di control Z y ya no la pude volver a obtener. Voy a dejarlo hasta acá nada más. Venimos por acá y cerramos. Vale. Es que si no cierro la selección, se pierde lo que he hecho. Tengo que cerrarla. Bueno, entonces fíjate que sí, o sea, lo hice muy rápido. Y de todas maneras yo puedo seguir mejorando esto con la herramienta lazo. Y acá puedo también seguir mejorando. Bien. Aquí también podría seguir mejorando, bueno, etc. O sea, sí que puedo utilizar la herramienta lazo magnético en muchas de las ocasiones. Cuando yo necesito selecciones precisas, no siempre, pero cuando necesito selecciones precisas, haz de cuenta que tú tienes que seleccionar un motor de un tractor. Y esas formas de un motor son muy rectas, muy precisas. Y pues tal vez utilizar una herramienta como el lazo poligonal y es decir, puede quedarnos corto esa herramienta. Entonces también existe la forma en que yo puedo hacer una selección a partir de un trazado. ¿Listo? ¿Cómo es eso? Yo tengo acá esta herramienta que se llama Pen Tool. Esta herramienta sirve para hacer vectores. Luego vamos a ver una clase muy completa sobre cómo se manejan los vectores en Photoshop. Pero de momento lo que quiero hacer es solo hacer una selección con la herramienta pluma. Comando más, acuérdate que con comando más, perdón, voy a cambiar aquí de idioma, puedo acercarme y vamos a ir por acá. Muchas veces vale la pena esconder todo esto y tenemos toda la pantalla para trabajar nuestro Photoshop. Esta imagen no tiene mucha resolución, como te das cuenta, pero voy a comenzar a utilizar la pluma. Hago clic, arrastro. Entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando puntos de ancla, ¿sí? Ahí voy a hacer una pequeña corrección porque la forma que estamos dibujando en este momento es una capa de forma. Yo no quiero trabajar una capa de forma. La capa de forma es un vector que nos crea una capa, ¿vale? Voy a darle comando al Z porque quiero que sea un trazo tipo trazo, o sea, un trazo que no me genere capa, solo el puro vector, los puros puntitos de ancla con las líneas. Voy a comenzar de nuevo, arrastro, vengo por acá, vuelvo y arrastro, y cada vez que yo hago un punto de ancla puedo arrastrar. Por ejemplo, acá me equivoqué, puedo darle control Z, comando al Z, y fíjate que él sigue conectado, o sea, no se pierde el vector, ¿sí? De hecho, si yo presiono la barra espaciadora, puedo mover el punto. Una vez que ya lo hice, lo puedo reacomodar. Voy a ir por acá a hacer otro punto. Si presiono la tecla Alt, cambio el sentido de ese punto. Voy a hacerlo de nuevo. Clic. Presiono Alt. Vengo por acá, ¿sí? Voy a arrastrar por acá. Las herramientas para editar estos puntos de ancla, o la herramienta para editar los puntos de ancla, es esta flecha blanca, ¿sí? Con la cual yo puedo seleccionar un punto y lo puedo modificar. Lo interesante del manejo de este vector en Photoshop es que yo puedo seguir pintando, no he perdido el hilo, digamos, y en cualquier momento puedo presionar la tecla A y reacomodar lo que ya hice. La tecla A es la herramienta subselección, que es esta que acabamos de mostrar, ¿no? O Direct Selection. Algunos programas de Photoshop se llama herramienta subselección, en otros selección directa. Barra espaciadora,
voy a hacer clic y bueno, vamos a hacer un poquito más rápido, arrastramos, no voy a ser tan preciso porque quiero hacer esto rápido, lo que quiero que me entiendas es la idea. ¿Listo? Entonces arrastramos por acá. Sí, lo interesante de esto es que voy a poder reeditarlo cuando yo quiera. Entonces arrastramos por acá, Y no es tan venimos compleja por como las acá. otras herramientas. Pues hay que saberla usar obviamente porque Sí, esta claro. herramienta, pues si uno nunca ha trabajado la pluma, pues le va a exigir un poco de práctica, ¿sí? Porque acá yo estoy arrastrando y yo puedo más o menos calcular el punto y la Sí, afectación que tenga ese punto. Dime. Los puntos dan las medidas. Sí, la idea es no poner tantos puntos tampoco, porque hay gente que se va poniendo punto, 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 y eso va haciendo que sea una pauta para que no puedan medir. Claro. Entonces, aquí presiono Alt, voy a hacer acá otros puntitos, y yo creo que aquí ya terminamos. Arrastramos, ¿sí? Barra espaciadora, tecla A, acomodamos, P, herramienta pluma, seguimos pintando, tecla Alt, cambiamos el vértice, arrastramos y llegamos al final, tecla A de nuevo, nos va a servir para ir acomodando esto, ¿vale? Entonces tenemos una selección que pues digamos que en este momento no está 100% precisa, la he hecho con algo de prisa, pero obviamente que tú vas a poder darle toda la precisión del caso. Bueno, finalmente esto todavía no es una selección, es un trazo, pero yo quiero que sea una selección. Entonces, pues una forma de hacerlo es yendo a Paths, esto en inglés se llama trazado, ¿sí? Es un panel que tú lo puedes encontrar en ventana y se llama trazado. Y en ese panel trazado encontramos un trazado de trabajo. ¿Listo? Yo podría guardar ese trazado dándole doble clic y colocándole gaviota. Y es buena idea guardarlo, porque si no lo guardas se te va a ir. Guardo el archivo, ya no está. ¿Qué voy a hacer con esto? Pues sencillamente comando, clic o control clic. Si quiero ser más preciso en la conversión de esa selección, puedo ir a este icono que está en la parte inferior del panel trazados y presionar al clic para que yo le diga cómo quiero hacer esa selección, si quiero un fundido, si quiero que sea suavizado, etcétera, etcétera. Pero pues de momento yo voy a decir nada más control o comando clic y ya tengo la selección hecha. ¿Qué puedo hacer con esa selección? Bueno, pues vamos a abrir otra imagen. Voy a abrir una imagen, esta que es bastante grande. Y te vas a dar cuenta que esa imagen es bastante grande cuando pasemos el pajarito. Vengo por acá, tomo el elemento, lo arrastro. También puedo darle comando C, comando B. Fíjate cómo llegó el pajarito. Qué lindo. Bueno, aquí ya no aparece gaviota, aparece un pichoncito o no sé qué. Entonces, ¿cómo yo hago para que esto se vea real? Pues una forma sería ponerlo por allá en el horizonte, de tal forma que... Y también se le podría editar el color para que sea más real. Sí, claro que sí. Podemos, por ejemplo, colocarle un color, podemos colocarle un ajuste sepia, digamos, ¿no? Inclusive se lo podríamos colocar a todo para que se nos vea más real. Pero lo importante aquí es el desenfoque, porque fíjate que esto se ve muy enfocado para esta área. Yo quiero que se vea como en el horizonte, ¿verdad? Entonces voy a seleccionar este elemento, me voy a colocar en capas, y para hacerlo de la manera correcta deberíamos convertir esto en una capa inteligente. Entonces vamos a decirle filtro, convertir a objeto inteligente, para que cuando coloquemos el desenfoque lo podemos reeditar en cualquier momento. Vamos a ir a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Vamos a ver cómo está el desenfoque gaussiano. Vamos a ir mirando un desenfoque que más o menos nos dé lo que
está en esa parte de la foto, ¿sí? Ahí lo estoy haciendo al ojo, ¿sí? Ok, voy a dejarlo más o menos ahí. Y vamos a hacer lo que dijimos, coloquemos una capa de ajuste sepia para estandarizar todo el color de la foto. Capa de ajuste, vamos a ir a recuerda que podemos hacerlo por Hue Saturation, ¿sí? El sepia, o también podemos hacerlo por el ajuste blanco y negro. Vamos a hacerlo por el ajuste blanco y negro y le vamos a colocar un tinte sepia. Ahí está. Vale, vamos a mirar cómo luce hasta ahí. ¿Cierto? Más o menos, más o menos. Entonces, cuando uno hace montajes debe tener en cuenta la profundidad, la perspectiva, la dirección de la luz, el tamaño de los elementos. Y cuando digo tamaño de los elementos es que muchas veces se pone un objeto en un lugar donde como que no calcularon bien el tamaño y se ve raro. Entonces, todos esos son factores que hacen que un montaje no se vea bien. Entonces tenemos que analizar todos esos factores en una foto. Aquí pues contamos con la suerte que las fotos funcionan, digamos que no parece, ¿verdad?, que fuera un montaje, puede pasar desapercibido y aquí ya lo estamos logrando. Entonces, sí que es buena idea utilizar esa selección con una herramienta pluma, ¿vale? Vamos a dejar el video hasta ahí.